Hola a todos. Hoy tenemos un video inusual. Es una lección educativa. Durante mucho tiempo quise contar cómo funcionan los códecs de videovigilancia y el video en general. Pero necesitaba alguna animación. Ahora intentaremos explicar sobre diferentes códecs, con la ayuda de mi propia animación. Vamos allá. Entonces, la videovigilancia, cuando apareció en el formato que ya nos es familiar, se grababa en el códec MJPEG. ¿Qué es el códec MJPEG? Seguramente todos ustedes se han encontrado con la fotografía. Y la fotografía, la mayoría de las veces, se almacena en formato JPEG. Motion JPEG es simplemente 25 fotografías por segundo, en formato JPEG. Seguramente todos han visto cómo se hace la animación, cómo se hacían los dibujos animados antes, cuando se tomaba un bloc de notas, se pasaba rápidamente y para obtener un video corto de 10 segundos se necesitaba una gran cantidad de papel y dibujos. JPEG y MJPEG, Motion JPEG, funcionaban exactamente de esa manera. Es decir, era necesario obtener una gran cantidad de imágenes, básicamente como con una cámara, y organizarlas en una secuencia. Ese tipo de video era muy pesado. Y no satisfacía a nadie, ni a los anfitriones que almacenaban ese video, ni a los diversos servicios de streaming que transmitían televisión por cable, y por supuesto no satisfacía al ámbito de la videovigilancia. Y entonces, utilizando ciertos conocimientos en matemáticas, se desarrolló el estándar H264. Seguramente todos lo han visto y lo conocen. ¿Cuál era su característica especial? En primer lugar, este códec, según se afirmaba, era 10 veces más ligero. Pero ¿cómo sucedía esto? Este códec funcionaba de la siguiente manera. Tenemos el primer fotograma, el sistema fotografía, lo que ocurre alrededor. Supongamos que hay un arbolito y una persona, poté caminando, moviéndose. En un códec normal, en MJPEG, necesitaríamos una gran cantidad de tales imágenes para obtener un segundo de video. Pero en el códec 264 se ideó un modelo matemático que planteó la pregunta: ¿realmente necesitamos transmitir todo el fotograma completo? ¿No sería mejor transmitir solo lo que realmente cambiaba en el fotograma? Porque si todo lo demás no cambiaba, podemos indicárselo al sistema. Es decir, en este caso, por ejemplo, solo cambia la persona. ¿Por qué deberíamos transmitir todo el resto del fotograma? Entonces, este fotograma se llamaba fotograma de referencia. Es el fotograma respecto al cual ocurren todos los cambios. Y el sistema dice: transmitiré solo a la persona, ya que todo lo demás en el fotograma no se mueve. Y se realizan 25 de tales retoques. Si la imagen en el fotograma cambia radicalmente, entonces, por supuesto, cambia el fotograma de referencia. Pero de manera estándar obtenemos un fotograma de referencia por segundo y 24 fotogramas de los llamados retoques, lo que redujo significativamente el volumen de datos. Es decir, logramos una reducción del volumen 10 veces. Y eso es genial. Pero las tecnologías, nuevamente, no se detienen. Y nuestras cámaras tenían cada vez más resolución, un número cada vez mayor de cámaras, y todo eso necesita ser almacenado. Y los servicios que proporcionan videos en streaming tienen aún más de estos problemas. Ellos necesitan almacenar todo eso, transmitirlo, cargar las redes. Y en un año muy lejano, no importa cuál, esta tecnología fue sometida a cambios. Apareció un códec inteligente. El códec pasó a llamarse 264 Plus. ¿Qué cambió en él? Gracias a un rendimiento más alto del equipo, se logró principalmente reducir el ruido alrededor de la imagen. Es decir, en este caso, se comenzó a representar a la persona con mayor precisión, sin transmitir el fondo exterior alrededor de la persona. Eso es lo primero. Lo segundo es que se activó un cierto algoritmo de predicción, en el cual el cuadro de referencia no se transmitía una vez por segundo, sino que podía desplazarse en el tiempo. Podía no transmitirse durante 2, 3, 4 segundos si el fondo no cambiaba globalmente. Y cada cambio ya no se hacía en relación con el cuadro de referencia, sino en relación con el cuadro anterior. De este modo, logramos reducir en algunas escenas el volumen de datos
en un 70% en comparación con el códec 264, lo cual es en general bueno. El siguiente gran paso en el desarrollo fue el códec DocuHNSNO 265. Es muy similar al códec 264 Plus. Allí también se utiliza la predicción. Se utilizan representaciones en relación con un cuadro, pero cambió la cuantificación. No profundizaremos mucho en este proceso. Lo más importante es que obtuvimos un ahorro adicional en el volumen de datos. Pero dado que vimos que al cambiar de un códec más simple a uno más complejo, el modelo matemático cambiaba constantemente y cada vez el sistema necesitaba reconstruir, en esencia, la imagen, completándola, sumándola. Y cuando queremos reproducir todo esto en la pantalla, todo esto consume una enorme cantidad de potencia de cálculo. Por lo tanto, por ejemplo, en los inicios de la aparición del códec 265, muchos se enfrentaron a este problema. Supongamos que tenían una computadora capaz de grabar 16 cámaras. En el códec 264 había algún programa instalado y luego en el lugar se actualizaban las cámaras y la persona instalaba 16 cámaras, pero ya en el códec 265. Y tal computadora no podía manejar tal flujo de datos, aunque ambas eran de 2 megapíxeles, y la tasa de cuadros era la misma. Pero debido a que el códec 265 tiene una arquitectura más exigente. En cuanto a hardware y recursos, no es lo mismo. Es decir, no se podía simplemente reemplazar. ¿Y qué sigue?, dirán ustedes. De hecho, con el códec 265, si intentamos representarlo en forma de una cronología, sí, teníamos MediaPEG. Luego, GH264 junto con el Plus, luego 265. Con el Plus, ¿qué sigue ahora? Lógicamente, dirán el códec 266 y tendrán razón. Actualmente se está desarrollando el códec 266. No me adentraré en sus características. Solo puedo decir una cosa, que requerirá aún más rendimiento, tanto de la cámara como del dispositivo de grabación. Pero nuevamente obtendremos un ahorro de datos. Todo esto se debe al aumento de la resolución de las cámaras y al deseo de grabar cada vez más y más. Por cierto, para simplificar, la abreviatura MPEG, también hay abreviaturas para los códecs. Para el 265 se llama HEVC. El 264 tiene la abreviatura VC. Para comodidad, fácil llamarlo. H264, 265, 266. De esta manera, obtuvimos un menor volumen de datos y en aproximación no perdimos calidad. Siempre hubo un problema en los tribunales con este tipo de video, ya que por ley no debe haber ningún cambio en el cuadro. Y en los años 2000, algunos tribunales podían no aceptar. Por ejemplo, grabaciones de video de cámaras grabadas en el códec H264, lo cual era extraño, pero así era la ley. Ahora ya no existe ese problema. ¿Qué me gustaría decir en general sobre los códecs? Los códecs nos permiten aumentar el número de cámaras, aumentar el archivo, que es lo que queremos. Y esta carrera siempre existirá. Los fabricantes de discos duros intentarán lanzar modelos de mayor y mayor capacidad, pero no pueden seguir el ritmo del volumen de datos que nosotros generamos y queremos grabar. Por eso, solo confiamos en los códecs que reducen el volumen de datos y en los fabricantes de discos duros que se esfuerzan por aumentarlos. Pero creo que probablemente cada 3, 4, 5 años, probablemente cada 3 años saldrá algún códec fundamentalmente nuevo que reducirá el volumen de datos varias veces, al igual que ahora está creciendo y el mercado de la videovigilancia. Eso es todo por nuestra parte. Intenté explicar brevemente cómo funcionan los códecs. Espero que les haya gustado. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto, qué les gustaría saber en este tipo de animación. Intentaré grabarlo. Ahora vamos a hacer varios videos similares, educativos para nuestro personal, para los gerentes. Bueno, algo lo publicaremos para ustedes. Escriban, estaré muy contento. Adiós.